Buenas tardes, hermanos. Este día miércoles nosotros vamos a seguir nuestro estudio del libro de Hebreos, comenzando con oración. Padre amado, gracias hoy día por la libertad que nos da en Cristo Jesús, sabiendo que Dios, tú eres un Dios soberano, que todo está bajo tu control, que nuestra vista debe siempre estar puesta en ti y no en las circunstancias. Danos, Señor, más fe, danos, Señor, propósito en este tiempo para que podamos ver tu mano trabajando en mucha vida. Gracias hoy día, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos. Y me hace acordar de hace muchos años atrás. Yo estaba tiempo durante el liceo, después del liceo también, trabajando como salvavidas y instructor de natación, y algunos días me toca con niños chicos. Entonces he tenido el privilegio, desafío, lo que no sé qué decir, trabajando con niños chiquititos, como 5 años de edad, 4, y de repente tratando de convencer a estos niños de soltar la orilla. Y yo veo que un proceso está sucediendo en estos niños de: si yo suelto esto, yo sé que yo voy al fondo voy a ahogar. Incluso ya nosotros sabemos que tristes historias donde un niño que estaba solo en una piscina a llegar a esa tragedia. Pero resulta que en ese momento, con alguien presente, en la presencia de un instructor, una persona grande, digamos, y también explicando lo que tiene que hacer, etc., entonces requiere algo de fe de este niño. Ese niño tiene que tener fe en ciertas cosas. Número uno, que las palabras que yo estoy dando en instrucción son verdaderas, que no va a ir al fondo, y de que yo voy a estar ahí para pescarlo cuando él ya no tiene más movimiento, antes que él empiece a hundirse. Todo esto, incluso he visto niños, imagínense un niño de 5 años y dice: no te muevas, ¿cierto? Porque tiene unas dudas de que yo iba a cumplir mi palabra, quedarse para recibir al niño. Y así es la fe. La fe es no solamente creyendo algo, pero creyendo en algo, porque decir que yo puedo decir al niño: venga a mí, y después yo me voy. Y el niño entonces esperando o confiando en algo quizás que no era fidedigno en este momento. Hermanos, siempre tenemos fe en todo momento. Piensa en esta semana, este mes, ese tiempo de cuarentena. ¿Siempre has tenido fe? O podemos decir que somos como este hombre que confesó a Jesús, el libro de Marcos, capítulo 9, cuando Cristo está pidiendo que él, versículo 23, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero después: ayuda mi incredulidad. Y no es así a veces, no sé, Señor, oh Señor, yo creo. Pero adentro también hay ciertas dudas. Entonces, hoy día vamos a seguir tocando el tema, porque fe no existe en un vacío. Fe no viene porque uno está tratando de tener más fe. Voy a tener más fe. Más fe, más fe, más fe. ¿Cierto? Es como alguien está en la cama en la noche, o alguien está diciendo: no voy a pensar en esto, no voy a pensarlo, no voy a pensarlo, no voy a pensarlo. ¿Y qué está pensando en todo momento? Lo que trata de no pensar. Y ahí es la fe. Voy a tener más fe, voy a tener más fe. Así que hoy día yo quiero tocar qué es fe, cómo tener más fe. Y estamos siguiendo nuestro estudio del libro de Hebreos capítulo 11. Y dice, vamos a leer solamente versículo 1 a 12. Y dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y por lo cual también de uno ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, pues, versículo 13 siguiendo, va a tocar otros ejemplos de la fe. Entonces, quiero comenzar, ¿qué es fe? Si quiere una definición que sale en Google, digamos, entonces, significa completa confianza en alguien o algo. Completa confianza en algo o alguien. La palabra en griego es pisteo. Es más que creer intelectualmente, es depositar su confianza de tal manera. Por ejemplo, si yo estoy dirigiendo mi mirada a las sillas que tenemos en el templo, entonces yo puedo decir que esta silla bien hecha, yo puedo ver por la estructura metálica que tiene, etcétera, que es firme, y yo puedo sentar sin problema. Pero fe no comienza hasta que yo voy para allá y tomo asiento en la silla. Sentándome en la silla, es decir, yo estoy depositando mi confianza, no de la boca por afuera, es actualmente poniendo mi confianza de actitud, acciones, etc. Ahora, cuando hablamos de esto en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y yo he contado en muchas ocasiones de un libro antiguo que yo conseguí. Ese libro hablaba de varias palabras en el Nuevo Testamento y cierta arqueología y la forma de estudiar la raíz de tal palabra en griego. Y una de las palabras que al principio no se conocía bien, hasta que había un hallazgo de arqueología de una situación donde había una caja, y adentro de la caja había muchos documentos. Y cuando ellos empezaron a revisar los documentos, eran documentos legales que estaban siendo llevados de una parte hacia una corte para un pleito que estaba sucediendo sobre un terreno que estaba en duda de posesión del dueño. Entonces, con esa caja tenía esos documentos, en ese documento salió la palabra que se traduce aquí, fe es la confianza. Y resulta que la palabra literalmente en este tiempo era un término legal que significa lo que nosotros conocemos como el título de dominio propio. El título de dominio propio. Así que, ¿cómo puedo mostrar a alguien que ese departamento donde yo vivo me pertenece a mí? Bueno, yo tengo el certificado del título del dominio. Significa que legalmente es mío. Nadie más puede decir que es suyo. Y eso es lo que significa que fe es mi título de dominio, el certificado del título de dominio de la cosa que yo espero. Ahora, llegando al capítulo 11, en continuación, tenemos que retroceder un poquito en el versículo 38 de capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe, mas el justo por la fe vivirá, por decir. Yo creo que es el versículo clave de toda la Biblia. Si yo tuviera que resumir toda la Biblia en un versículo, es el versículo que dice, el justo por su fe vivirá. Originalmente está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, pero también se repite en Romanos, Gálatas y aquí en Hebreos.
También hay otro versículo que encaja bien, que es el libro de Génesis capítulo 15 y versículo 6, que dice: Abraham creyó a Dios, fe, y le fue contado por justicia. El justo por la fe vivirá. Y acá también en Hebreos capítulo 11 dice, versículo 7 al final, que Noé, entonces, por lo que hizo y su fe, dice, la justicia que viene por la fe. Entonces, salvación es por fe, no hay salvación sin fe. Entonces, con esto vemos que dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil agradar a Dios, imposible. Y esto encaja con un versículo del libro de Lucas capítulo 18, versículo 8, que habla de la segunda venida de Jesús, y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Cristo en su ministerio público siempre destacaba, dice: oh, mire qué fe, no he visto tanta fe en todo Israel. O otras veces está retando, dice: oh, hombre de poca fe. Fe era lo principal que Cristo trataba de enseñar a la gente. Ahora, hay gente que confunde fe con pensamiento positivo. Si yo pienso algo suficiente y tan apasionada, va a suceder. Pero tengo noticias, hay una diferencia entre pensamiento positivo, lo que creo que va a suceder, y verdadera fe. Estaba en una casa en alto piso, el marido de una hermana estaba en el hospital muy crítico, y resulta que no estaba dando mucha esperanza a los médicos. Entonces, la calle de donde vivía la hermana, todos los vecinos llegaron, todos estaban ahí y pidieron que yo fuese allá para dirigir oración, por lo cual nosotros estuvimos orando por la voluntad de Dios. Entonces, en una de mis frases yo estaba diciendo que no sé si Dios va o no va a ceder nuestra petición, pero vamos a pedir con mucha pasión de que Dios lo salve a la persona. Y una de las muchachas, una de las jovencitas allá que era de otra iglesia, me vino a retar fuertemente: ¿cómo puede ser un hombre de tan poca fe? Vamos a orar y Dios tiene que dar lo que estamos orando. Hermanos, este se llama pensamiento positivo. Y voy a mostrar en un momento más por qué no podemos declarar algo va a suceder. Porque Dios siempre, exclusivamente, actúa según su santa voluntad, no según nuestra voluntad, según su santa voluntad. Entonces, en ese sentido, hay otro caso que había otra persona también que estaba con cáncer. A propósito de este hombre, ya duró unos 2 o 3 días y falleció. No es por la falta de oración, por mucha gente orando por él. Yo he conocido a otra persona: yo sé que mi hermano no va a morir. Y después, cuando murió, ella, la hermana de ella, de este hombre, tan enojado con Dios. Entonces, pero esa es la diferencia entre pensamiento positivo y fe. Entonces podemos hablar también de una hermana de mi iglesia en La Serena. Ella era una hermana de edad, y una vez ella me llamó muy confundida, y yo fui para allá para conversar con ella, y me contó de que estaba tan confundida, tan decepcionada porque fue robada. Alguien entró en su casa, robó sus pertenencias. Y yo dije, no, pero pastor, yo soy cristiana, y como cristiana yo estoy protegida, Dios no deja que esa cosa pase a los cristianos. Entonces yo le dije: hermana, imagínese, todos nosotros somos cristianos, no tenemos ninguna promesa de Dios que no vamos a pasar dificultades, no vamos a enfermarnos, nadie nos va a robar, etc. Esa es la diferencia entre creer algo, pensamiento positivo, y la verdadera fe. Eso es lo que quiero tocar en ese capítulo 11, y para distinguir entre la fe teórica y la fe verdadera que agrada a Dios. Nosotros vamos a ver de que es, de nuevo, más que solamente creer intelectualmente. Santiago capítulo 2 y versículo 19, y Santiago dice que aún los demonios crean y tiemblan. Así que está diciendo que por el hecho que alguien cree algo, no significa que alguien tiene la fe que agrada a Dios. ¿Y qué es la distinción? Eso es lo que vamos a ver ahora, con 3 cosas necesarias para que sea verdadera fe y fe que agrada a Dios. En primer lugar,
tiene que ser el objeto de la fe correcto. Tenemos que tener un objeto de la fe, no es la cantidad de fe. Cristo dijo, si tuviera la fe de una semilla de mostaza o la más chiquitita, si tuviera un poquitito de fe, podría trasladar ese monte. Ahora, resulta que no es la cantidad de fe, es la fidelidad del objeto en que estamos confiando. Si yo hiciera una encuesta en toda la ciudad de Iquique preguntando, señor, caballero, señora, joven, ¿tiene fe? Y la respuesta va a ser 90 y tantos %, yo creo, va a decir, sí, yo tengo fe. No significa que 90 y tantos % son salvos, pero todo dice que tiene fe porque cree en algo. Ahora, yo siempre toco el tema para ilustrar ese punto del objeto correcto, es el lago congelado. ¿Se acuerdan cuando he tocado ese tema? Dos hombres diferentes. ¿Cuál tenía la fe correcta? Entonces, un hombre llegó con mucha creencia, está llegando a un lago en el invierno en el sur de Chile, tiene una capita de hielo, y este hombre tiene que atravesar el lago y él empieza a caminar y dice que yo tengo tanta confianza, yo sé que este hielo me va a apoyar hasta que llegue a otro lado, y con todos los pasos de confianza, con valentía, y empieza a caminar y cae. ¿Tenía fe? Sí, pero el objeto de su fe era una capita delgadita de hielo, no suficiente para mantener el peso del hombre, y pasó por abajo. Después, otro caso, un hombre que llega a otro lago congelado en el sur de Chile, en otra parte, y el hombre llega y tiene muchas dudas incluso. Mira, no sé cuál gruesa es esa capa de hielo. Entonces toma algunas piedras y empieza a tirar las piedras, y la piedra rebota. Después toma un palo grueso y empieza a apagar, y queda firme el hielo. Después toma pasitos chiquititos. Y cada vez toma un poco más valentía, un poco más confianza. Después toma pasos más grandes, y al final llega al otro lado de ese lago, no es el lago chico. Si yo preguntara cuál de los dos hombres tenía más confianza, podemos decir que la primera persona. Pero su confianza no lo llevó al otro lado. El segundo hombre tenía mucho menos, poquititas de confianza. Pero él llegó al otro lado, porque no es la cantidad de confianza, es el objeto de la confianza. Si uno confía, yo creo que nuestra vida es la historia de decepción y desilusión con los objetos de confianza. Ejemplo, el apóstol Pablo, al principio de la vida del apóstol Pablo confiaba en tres cosas: la ley de Jehová, también confiaba en Gamaliel, que era su profesor y mentor, y confiaba en sí mismo, en su poder de cumplir la ley. Al final, llegando al momento de su encuentro con Jesús, había sido decepcionado totalmente con la ley, con su mentor y también con sí mismo. Pero después tuvo un encuentro con Cristo y depositó su confianza absolutamente en Cristo, y nunca más fue decepcionado. Porque Cristo es fidedigno de nuestra confianza. Cristo es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es fidedigno. Todo lo que Cristo nos ha dicho ha sido absolutamente verdadero. Y entonces nosotros vemos de que, de nuevo, no es el poder, es decir, no es nuestra confianza, la cantidad de confianza, es el objeto de la confianza. Y más que aplicamos nuestra confianza en algo fidedigno y vemos que es fiel y firme y cumple, nuestra fe crece más. Entonces, en versículo 2 de Hebreos 11 habla de lo siguiente. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay dos cosas: creación divina, evolución. Y en ningún caso alguien estaba presente cuando sucedió las cosas.
Entonces todo lo que uno cree es basada en confianza. O confío en los científicos y en este momento, por lo que veo que está pasando el mundo con la pandemia, etc., tengo muy poco confianza en los científicos. O la palabra de Dios, y yo voy a ser absolutamente sincero, en mis 66 años de vida, jamás he visto fallar la Biblia. Entonces, ¿dónde voy a poner mi confianza? ¿En una creación divina que está declarado en la Biblia? ¿O evolución que gente que yo veo que tuerce la verdad para su gusto está tratando de enseñarnos? La respuesta es obvia. Entonces, con esto ya vamos ahora. ¿Cómo puedo tener más fe? Porque la fe es basada en el objeto correcto. Y dice en Romanos capítulo 10 y versículo 17, fe entonces viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Más de la palabra de Dios que conocemos y aplicamos, más fe vamos a tener. Porque resulta que la Biblia es la base, es decir, es el objeto. Más de la Biblia que conozca, más yo voy a saber las promesas, más yo puedo aplicar y poner en práctica, más yo voy a ver mi fe creciendo. Entonces, nosotros debemos ver de que, saber de que, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, perdón, 2 de Pedro, capítulo 1, casi. 2 de Pedro, capítulo 1, y dice en versículos 3 a 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿En qué está nuestra confianza? En su poder, no en nuestro. No estoy confiando en mi fe, mi fe está confiando en el poder de Dios. Entonces dice, vida y piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Fe viene por oír por la palabra de Dios. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos dio la promesa? El poder, excelencia del Dios soberano, todopoderoso, creador del universo. Y miren lo que dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, no solamente algunas promesas, pero son promesas preciosas, grandísimas en este libro. ¿Entienden la diferencia entre pensamiento positivo y fe que agrada a Dios? Pensamiento positivo dice que yo creo algo suficiente y voy a llamarlo, y voy a obsesionarme con esto y eso va a suceder. No. Fe es decir que yo necesito saber qué promesas me ha dado Dios. Si Dios me dice, yo voy a hacer esto, David, entonces ahí yo voy a creer. Pero si no me dice en ninguna parte de lo que yo estoy tratando de alcanzar, entonces ¿cómo puedo decir que yo puedo confiar que Dios hace? Porque, de nuevo, Dios siempre actúa según su santa voluntad, no según la mía. Entonces, con todo esto vamos a ver de que cuidado con los sustitutos a la palabra de Dios, la verdad, porque hay muchas cosas que están circulando hoy en día. Hay que entender, por ejemplo, que yo necesitaba una batería para mi computadora, así que no quería ir a pagar los 50,000 pesos por una nueva batería, así que yo conseguí 2 baterías absolutamente nuevas por 15,000 pesos por los 2, así que me sentí súper bien, mira lo que yo logré. Yo abrí el computador, coloqué la batería ya dentro de mi laptop ahí, entonces sí, y de repente hay un letrero que sale en la pantalla y dice que este computador no reconoce esa batería. A propósito, alguien quiere comprar unas 2 baterías, son absolutamente nuevas. Así que yo estaba confiando, estaba en el internet, debe ser verdad, está en el internet, yo pagué plata y una buena oferta. Cuidado con sustitutos. Hay muchas cosas que hablan de la Biblia, pero no es la Biblia. Que la Biblia sea la luz que te está guiando. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmo 119. Entonces resulta que sabiendo esto, sabemos que a Satanás mismo le gusta usar versículo bíblico. Cuando estaba tentando a Jesús en Mateo capítulo 4, dice que, mira, la Biblia dice que los ángeles van a cuidarte si tú te eches abajo. Y Cristo cada vez respondió con la palabra de Dios que dice, escrito está,
Deuteronomio aquí, Cristo está, Cristo está. Hay que entender qué dice la Biblia. Por ejemplo, un pastor en Estados Unidos, John MacArthur, ahora está abriendo su iglesia para tener cultos. Y yo doy mi aprobación y mi aplauso a este pastor, que yo lo conozco no personalmente, pero lo conozco por su libro, etcétera, con muchos años. Y salió y resulta que él está diciendo, yo respondo a Dios, no, yo no respondo a gente que está haciendo leyes ilegales, incluso, según la Constitución. Y resulta que otro pastor sale y dice, no, ese pastor no ama a su prójimo, ese pastor no está obedeciendo a la autoridad, ese pastor usando versículos bíblicos. Y yo digo que, lo siento, por ese pastor que no tiene la valentía para hacerlo, está atacando a uno que lo hizo. Pero uno necesita saber, si quiere fe, la primera cosa es fe, el objeto de la fe. El objeto de la fe es lo más importante, porque si no, uno puede tener fe en cualquier otra religión, cualquier otra cosa en la vida, con los papás, del ser humano, de sí mismo, etc., va a terminar decepcionado. Porque el único verdadero que es fiel, fidedigno y 100% cumple es Dios. En segundo lugar, también verdadera fe que agrada a Dios es una fe que requiere oposición u oportunidad. Oposición u oportunidad. ¿Pero cuál? En verdad los dos son lo mismo. Es como los dos lados de la misma moneda. Uno tira una moneda cara o sello. Pero resulta que cada circunstancia en nuestra vida que es un problema o una oposición a mi vida, es también una oportunidad de ejercitar mi fe. Oh no, llegó otra cuenta más. ¿Problema u oportunidad? Mire, llegó la suegra. ¿Problema u oportunidad? Mi jefe, yo tenía un jefe que, era un pastor. Mi primer trabajo conseguí después de seminario, conseguí un trabajo en una iglesia muy grande, en un equipo de pastores. Y hablando con el pastor dijo, mire, su sueldo es muy bajo, la mitad de los demás pastores incluso. Entonces yo le pregunté, yo trabajo tanto como los demás, ¿por qué me da un sueldo mucho menos que ellos? ¿Y sabe lo que me dijo? David, tú tienes que aprender de vivir por fe. En verdad no me gustó su respuesta, pero aprendí mucho fe este año trabajando en esta iglesia. Porque yo aprendí de depender en Dios y no en ni la iglesia o un jefe o otra cosa. Mi señor en ese mismo año yo estaba casado con un hijo en camino, no tuvimos seguros. Problema porque allí sale más o menos como $2,000 para tener un bebé en un hospital y no tuvimos ni ahorro, ni mucha plata, etc. Pero nuestra fe creció porque Dios en una manera lo hizo para que saliera nada más que $100. Yo he visto un y otro caso así en mi vida. Problemas, oportunidades. Oportunidades para que nuestra fe siga creciendo. Y ahora nosotros vemos que cuando el Mar Rojo, los judíos están llegando hacia el Mar Rojo, ayuda, socorro, problema u oportunidad. El libro de Hebreos 11 es un libro de oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver versículo 7, un diluvio que va a destruir todo el mundo. Problema u oportunidad. Versículo 17, Dios pide que ofrece su hijo a Abraham, ofrece en holocausto a su hijo en ese monte. Problema u oportunidad. Versículo 23, orden de matar a todos los varones judíos como bebés. Los papás tienen que decidir, ¿es un problema u oportunidad? En cada caso, para tener una fe que demuestre a Dios nuestra confianza absoluta en Él, requiere oposición u oportunidad. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí que estaba arrendando y no había mucho y de repente tuvimos que decidir sí o no comprar esta casa y arrendar por un año. 125 millones de pesos. ¿Tenía yo 125 millones? No. ¿Tengo un tío que me va a dar 125 millones? No. ¿Hay un banco que me va a prestar 125 millones? No. En verdad, yo no sabía de dónde iba a venir. ¿Problema u oportunidad? El banco por X razón le dio un préstamo a un gringo, que nunca lo hace, pero lo hice en esa ocasión. Después tenemos que construir. Ese salió otros 125, 130 o más millones para construir nuestro templo. ¿Y cuánta plata tengo?
Y en verdad, mi misión en Estados Unidos, olvídalo. En el banco que tengo, tampoco. Tengo que firmar sí o no. Problema u oportunidad. De alguna manera ya veo, Dios lo había hecho. Yo sé que algunos están pensando, pero pastor, usted es gringo. Sí, se nota en mi hablar, ¿cierto? Yo soy gringo. Pero ser gringo, no ser que el banco me dé plata. Pero mi pregunta para los que dicen que yo soy gringo es diferente. ¿No es el mismo Dios sobre Chile, sobre Estados Unidos, sobre todo el mundo? Sí, no hay diferencia en Dios porque es el mismo Dios. Pero puede ser la diferencia en nuestra confianza y fe en el Señor, lo que Él puede hacer. Entonces resulta que uno con eso puede leer el versículo 32 a 38. El versículo 32 a 38 en el libro de Hebreos nuevamente dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, etcétera, que ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Fe. Capítulo 11 es ese capítulo de fe. Fe en las promesas, como dice en Hebreos 6, que Dios que no miente, que nos ha dado grandes promesas y promesas inmutables que no puede cambiar. Es una ancla para el alma, las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. No hay ninguna cosa que puede detener la mano de Dios. Él es soberano, todopoderoso y nada puede parar ni enderezar lo que Él ha torcido, dicen las Escrituras. Entonces, hablando de todo esto, podemos hablar estamos en tiempo de pandemias, de protestas, problemas de trabajo, enfermedades, fe o pánico. Un tsunami. Hay una alarma de tsunami y mira la cara de la persona huyendo como desfiguran así de miedo, de pánico. Y yo vuelvo a siempre decir, ¿qué promesa de Dios no es válido durante un tsunami, una cuarentena, una pandemia, unas protestas? La Biblia es la verdad. Ahora, sí, es tiempo de pagar ciertas cosas. Porque yo veo, por ejemplo, yo llegué a la casa de mi hija cuando estaba en Estados Unidos, ya estaba en la pandemia, etc. Y entré en la casa y mi hija tenía una máscara en su cara, está nerviosa. Y yo dije, ¿por qué pasa? No, estaba mirando videos de gente muriendo en las calles en China. No, estoy mirando gente muriendo en los hospitales en Italia. ¿Okay? Yo estoy leyendo la Biblia y tengo confianza. Alguien está mirando la noticia y está en pánico. ¿Cuál debemos estar llenando nuestra cabeza? Si Satanás es muy astuto, él quiere meterse para producir dudas y pánico. Entonces, con todo esto, vamos ahora a decir que cuando es tiempo para tener confianza en estos momentos, mira lo que dice el libro de Salmos 77. Porque el autor de Hebreos está tratando de motivar a estos judíos creyentes que están sufriendo. No, vuelve atrás, confía en las promesas de Dios, algo mejor está esperando adelante. Entonces acá en el libro de Salmo, nosotros vemos capítulo 77. En capítulo 77, versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Yo hago usted en el mensaje del domingo en la mañana también. Entonces dice el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Estoy mirando video tras video que me dejan todo como yo salgo de mi casa, voy a morir. Pues yo llego a abrir la Biblia, Salmos, el versículo 6, el versículo 5. Consideraba los días del principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. Entonces después dice en este Salmo, versículo 10 a 15, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino, oh que Dios que es grande como nuestro Dios.
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. El salmista dice que yo empecé a preocuparme, después me acordé, mira lo que Dios ha hecho en el pasado. Y es el mismo Dios y va a seguir poderoso. Es tiempo de tener más fe. Es el objeto de la fe, es el Dios todopoderoso y sus promesas. Pero necesitamos ser probados, como dice ahora en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Si es necesario ser probado, vuestra fe va a ser más precioso que el oro. Si va a ser necesario, yo lo voy a decir, es necesario. Mi fe es necesario ser probada. Tu fe es necesario ser probada. Porque las pruebas, problema o oportunidad. Ya el tiempo ya está acabando. Y llegamos al tercer punto para terminar, que es obediencia, capítulo 11, versículo 8 de Hebreos. No sé por qué no hablamos mucho más de cristianos, debemos obedecer a Dios en todo. Entonces, dice acá que nosotros debemos obedecer en todo lo que está sucediendo. No importa si alguien está mandándome un WhatsApp diciendo, cuidado pastor, no lo haga esto porque cosas malas están sucediendo. No, mi Dios, cuando dice que tengo que cuidarme, voy a cuidarme. Cuando mi Dios dice que tengo que tener valentía, voy a tener valentía. Tengo que obedecer lo que Dios me ha dicho. Mire, el libro de Hebreos 11 es un capítulo de obediencia. Versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, obedeció a Dios, ofreció el sacrificio correcto. Después, versículo 7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de ciertas cosas, construyó un arca, obedeció. Y versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció, sin saber a dónde iba. Obedeció. Eso es lo que nosotros vemos en este libro. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, hermano? ¿Qué es lo que Dios dice? Tú tienes que ser bautizado, arreglar su vida, ofrecer en una ofrenda, salir de su comodidad, testificar a una persona. En el caso mío, Dios dijo, David tiene que salir de su patria, tiene que ir a otro lugar, de donde yo lo voy a mostrar. No lo conoce, pero lo voy a mostrar. Entonces, tiene que ir y tiene que aprender otro idioma. David tiene que hablar en frente de gente cuando tú eres súper tímido. Todas esas cosas Dios había dicho. Y yo tenía una opción, obedecer o quedarme. Entonces yo veo que en ese sentido mi fe ha crecido porque yo en cada instante, que no digo que yo soy perfecto, pero soy lejos de él, así que no digo que no hay momentos que yo no he fallado, pero digo que mi fe ha crecido mucho porque he visto que Dios me está a mi lado en todo momento, cuidándome, cumpliendo sus promesas. Entonces yo veo que Él dice, construye un templo, nosotros lo construyemos. Él dice, tiene que hacer esto y yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora me está diciendo comenzar una nueva iglesia aquí y lo vamos a hacer. Ya está en trámite, ya está en movimiento y en poco tiempo voy a avisar dónde, cómo y cuándo. Pero en verdad, Dios, la fe verdadera tiene que ser el objeto correcto, oportunidad o posesión y también obediencia. Entonces, cuando no hay de esto, no es una fe que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en el libro de Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque sois salvos por medio de la fe. ¿Okay? Entonces, en Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por fe sin las obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, resulta que, pero uno llega a Santiago y Santiago va a decir en capítulo 2, versículo 14, fe sin obras es muerta. Hay muchos que piensan que hay una contradicción aquí. Porque Pablo dice que somos salvos sin obras y Santiago dice que necesitamos obras para una fe verdadera. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Hay una contradicción? ¿Quién tenía razón? Bueno, como saben, no hay error, contradicción en la Biblia y los dos tenían razón. ¿Y cómo resuelve ese problema? Pablo está escribiendo verticalmente lo que Dios ve. Santiago está escribiendo lo que el hombre ve. Entonces, Pablo tiene la doctrina.
salvación es por fe sin obras. Nadie puede ganar su salvación. Es por fe en la obra terminada de Cristo en la cruz aplicada a uno. Pero Santiago dice que tú dices que tienes fe, yo le voy a mostrar mi fe con mis obras. Entonces, el hombre no puede ver fe, el hombre puede ver el resultado de la fe, y ver de la fe va a producir. Es lo que está diciendo Santiago. Y él dice, usando dos ejemplos de Abraham y Rahab, y cada uno dice, ellos obedecieron. Cuando uno obedece, se obedece por la fe y se muestra sus obras de su fe. Pero no es que esa fe salva, sino que esa fe demuestra que produce. Ahora, en poco tiempo he tratado de hablar mucho de un capítulo largo de Hebreos capítulo 11 sobre la fe, pero terminando con la introducción como en la conclusión. Aquí un niño, 5 años, hijo, el cuerpo humano flota, entonces suelta la orilla y yo voy a estar aquí para pescar. Cuando el niño al final logra soltar y flota y yo llego, la próxima vez yo tomo 2 pasos más atrás, la próxima vez 3 pasos más atrás. Después estoy enseñando cómo usar los brazos, las piernas. Después está aprendiendo de hacer un lado a otro lado de la piscina. Después abre un mundo y cada vez ahora está esquí acuático, ahora está buceando, ahora está andando en surf y todo eso. Todo ese mundo se abrió porque en los primeros pasos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Comenzamos con pocos pasos y cuando somos obedientes en lo poco, Dios agrega más tareas, más desafíos, más crecimiento en nuestra fe. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? El objeto de su fe, tenemos que tener oposición o oportunidad y obediencia. Entonces, esa es la fe que agrada